¿Amén? Todo lo que haga va a ser recompensado. Sabe que a Dios no se le escapa nada. Dice que aún un cabello que se cae, Dios lo sabe. Todo lo que tú hagas va a ser recompensado. A nada Dios se le escapa. A nada, 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 nada. Todo lo que tú siembres, lo que tú des, lo que tú hagas para el Señor. Y no estoy hablando solamente monetariamente, sino que estoy hablando cuando tú vienes a servir a la casa de Dios, cuando tú te levantas temprano, cuando tú caminas, cuando tú sabes que tienes que ir al trabajo pero contento, dice, tengo que ir a la casa de Dios. El pastor me llamó, heme aquí, pastor, aquí estoy. Y tú te levantas y quizás nadie lo ve, pero ¿sabe quién lo ve? El que está arriba. Él recompensa todo. Él da toda esa recompensa a nuestra vida. Y la vida de José, usted sabe que la vida de José no fue fácil. Dios había dado a José un sueño en él, que todos se arrodillaban ante él, incluida su familia. Eso fue a los 17 años, ya pasaron 13. Y la promesa de Dios no se cumple. Es más, no solamente no se cumple, sino que su situación es exactamente opuesta a la del sueño. ¿Cuántas veces nos sucede algo similar en que esperamos el cumplimiento de una promesa de Dios y no la vemos? ¿Cuántas veces podemos decir, no a lo que le pasó a José, pero muchas veces porque José fue un jovencito de 17 años donde sus hermanos lo vendieron, donde lo echaron a un pozo, donde lo compraron los esclavos y lo hicieron trabajar como esclavo ahí durante años? Estuvo en esa prisión, él sufrió injustamente cosas, sufrió el ser esclavo. Y él quizás en esa cárcel decía, Señor, ¿cuándo, Señor, me vas a libertar de este lugar? Señor, y el sueño, Señor, el sueño que tú me diste un día, ¿qué pasa, Señor? Porque muchas veces se habrá preguntado, como nos preguntamos nosotros, Señor, ese sueño que tú me diste, ¿dónde está? Muchas veces te sientes esclavo y no puedes salir. Y así como José quizás estaba en un momento que se sentía esclavo, que no podía salir, que diría, Señor, ¿por qué me abandonaste, Señor? Pero sabe, José, hay algo que me impacta la vida de José, y que nunca dijo Dios no existe, que nunca dijo Dios no está conmigo. Dios está conmigo, y si Dios estoy en este lugar es porque Él quiere, porque Él me ha puesto acá, amén, porque Él va a cumplir el propósito que Dios puso en mi vida. Qué tremendo. En su vida hubo sueños, dolor, frustración. Les pasaron cosas injustas, egoísmo de parte de sus hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos frustración, dolor, injustamente, cosas injustamente que nos hacen? Y nosotros decimos, wow, pero es algo que estoy pasando, este desierto que estoy pasando, no lo quiero vivir, no quiero sufrirlo. Pero muchas veces el Señor te dice, hijo o hija, lo tienes que hacer, porque el propósito va a ser cumplido en tu vida. Y si Dios ha dado un sueño en tu vida, tú lo tienes que creer y tú tienes que saber que Dios lo va a dar a su tiempo. No al tiempo que tú quieres, no es como tú quieres, no es las cosas que tú quieres hacer, sino es las cosas al modo de Dios. No es a la manera tuya, así como decía el cantante, ¿no? Que hablaba Frank Sinatra, a mi manera. No es así, es a la manera de Dios, es como Dios quiera. Y muchas veces nos adelantamos a las cosas que Dios nos manda hacer. Tú puedes decir, es que cada vez que te sirvo me pasan tal cosas. Como puedes decir que cada vez que pongo ahí, quizás en el sobre pongo, Señor, y me pasan tantas cosas, pierdo el dinero, me para la policía, me pasa esto. ¿Y qué le pasó a José? ¿Qué hizo José? ¿Qué le pasó? Tantas cosas ha sufrido ese muchacho. Estuvo en la cárcel, ahí injustamente. Pero sin embargo, él nunca dijo Dios no existe. Dios está conmigo. Y así debes hacer cada día. Tú debes saber que tú estás pasando por un proceso, pero el propósito de Dios está en tu vida. Y Dios lo va a fluir y lo va a sacar cuando Él diga, no cuando nosotros digamos. Amén. Salmo 138:8. 8. 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
Salmo 138, 8. Gloria a Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? ¿En el vecino? ¿En el de atrás? ¿El de adelante? Di en mí, di así, en mí. Cumplirá el propósito. Dios va a cumplir el propósito en mí solamente. Así que cree esa palabra y tú debes saber que Dios lo va a cumplir en mi vida. David, como José, reconocía la existencia de un propósito de Dios para su vida y esperaba su cumplimiento, aunque quizás no entendía el porqué de algunas cosas que le pasaban. ¿Y cuántas veces nosotras podemos decir lo mismo? Podemos decir, ¿por qué me pasa tal cosa? Si ahora estoy sirviendo a Dios, ¿por qué estoy peleando con mi esposo? ¿Por qué con mi esposa? ¿Por qué mis hijos se me van de mi casa? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo estoy sirviendo a Dios, si yo vengo a la casa de Dios, si yo diezmo, yo ofrendo, ¿qué me está pasando? ¿Me están por sacar la casa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Pues puede entender que Dios te quiere hacer vivir a la manera que Él quiere y no a la manera que tú quieras. Dios te está enseñando a que camines con Él. Dios quizás te está entrando en un desierto y en el desierto no quiere quejas. Qué tremendo, ¿no? Isaías 49, 15. Así no entendemos las cosas que nos suceden muchas veces, no las podemos entender. Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué tremendo! Muchas mujeres que quizás estuvieron encintas y no querían ese bebé y lo dieron en adopción, o muchas mujeres hoy en día la maldad se produce y muchas mujeres quizás lo tiran o lo abortan o no sé, infinitas de cosas. Hay cada noticia que a veces no te da ni ganas de prender el televisor y escuchar cada cosa que una madre puede hacer. Pero dice la palabra que el Señor, una madre quizás puede olvidar, un padre puede olvidar, pero Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca se va a olvidar que Él te engendró, que Él te dio vida, que Él te dio soplo y aliento de vida para que tú vivas para un propósito. Y tú puedes decir, heme aquí, Padre, y Él va a responder a todo lo que tú le pidas. José es un ejemplo digno de imitar a este sentido, habiendo esperado completamente en las promesas de Dios y viviéndolas cumplidas a su fin. Dios nunca se va a olvidar que tú eres el hijo, que tú eres el heredero de Dios, que los reinos de Él te pertenecen a ti. Sabe que los reinos de los cielos te pertenecen a ti. Y todo lo que está acá, y dice todo lo que está en esta tierra y los que habitan, es de Dios. Así que todo te pertenece a ti. Tú necesitas agarrar esa llave y decir, Señor, tú eres mi rey, Señor, tú eres mi padre, yo soy tu heredera, tu heredero, Señor. Y yo tomo esa llave y el reino, Señor, porque todo me pertenece, porque tú eres mi padre. Solo que a veces queremos hacer las cosas como nosotros mismos. Queremos, quizás viene a nuestro pensamiento, no, pero yo no la voy a hacer como el pastor me diga, porque a mí me parece de tal manera hacerla así. A mí me parece de tal manera hacerla de otra manera. No me parece que es así. Y Dios te está diciendo, sabes que yo te quiero enseñar, porque si Dios ha puesto una visión en este lugar y otro viene y dice, pero vamos a hacerlo así, el otro viene, vamos a hacerlo para acá, va a ser un desastre. Pero mire qué perfecto es Dios, que Dios pone una visión al siervo de Dios en esta casa para que usted se embrace de esa visión y empiece a cumplir el propósito con el cual Dios te puso en este lugar. ¿Sabe que Dios te puso con un propósito en este lugar? Dios no te ha puesto para que estés ahí sentado o estés sentada, sino que Dios te ha puesto para que tú cumplas el propósito de Dios. Y por eso es que muchas veces nosotros decimos, wow, yo en mi vida personal muchas veces puedo decir, Señor, qué maravilloso que eres tú. Y puedo agarrarme del Salmo 139:3 y decir las maravillas de Jehová que hizo en mi vida. Amén. Cuando mi madre iba a abortarme, cuando ella me contó, hija, yo te iba a abortar porque no sabíamos qué hacer contigo. Eras la tercera hija y no sabíamos qué hacer. Pero la misericordia de Dios que ya había soplado en mi vida, en la vida de mi madre, para que yo tenga aliento de vida, no dejó que ella lo hiciera. Y mandó unas personas que le hablaran del amor de Dios.
Según mi papá dice que fueron unas tías que vinieron desde muy lejos y llegaron ese día a visitar a mi mamá. Y mi mamá ya estaba preparada para irse al hospital porque tenía la cita con ese médico, ese asesino, quizás puedo decir. Porque saben que no son doctores, no son médicos los que practican un aborto. Y mi mamá iba a ir, pero dice que le entró un temor en su vida y no lo hizo. Y yo le quiero dar gracias a Dios. Y por eso es que muchas veces tú tienes un propósito. Quizás has cruzado para aquí, para Estados Unidos y no te mataron. Quizás has pasado por peligro, te han puesto un revólver en la cabeza. Has pasado por tanta situación que tú puedes decir, Señor, estoy vivo de milagro. Señor, estoy viva de milagro. Señor, yo te quiero dar gracias porque son las maravillas que tú hiciste en mi vida. Y ahí están los propósitos de Dios. Ahí está como Dios te forma, como Dios te crea, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces tú has llegado con un propósito. No has llegado porque tú quieres nomás y porque sí vienes nomás porque es de paso, sino que Dios trae un propósito en tu vida. Y tú conoces cuál es el propósito porque Dios lo engendra primero a ti. Amén. Solo que a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, hermanos. Y muchas veces esto duele a Dios, amén. Porque Él quiere enseñarte de una manera diferente a la que tú quieres hacer y tú no te dejas. Muchas veces tú pasas por un momento, un desierto, donde tú dices, Señor, yo ya no puedo más. Muchas personas se alejan del camino de Dios. Muchas personas van al desierto y ahí dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y nunca pueden salir. Nunca pueden saber cómo tener esa llave, cómo salir de ese lugar. Cómo saber cuál es el propósito que está en su vida. Sabe que muchas veces cuando nosotros estábamos en Argentina, tenemos un testimonio tremendo. Amén, porque nosotros pudimos ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Muchas veces nosotros entrábamos en un desierto, pero ¿sabe el desierto que teníamos nosotros? Era un desierto donde podíamos ver la mano poderosa de Dios. Porque sabe que si Dios te lleva al desierto es para que tú veas la mano poderosa de Dios y no para que te quejes todo el tiempo y digas, Señor, tú no estás aquí, Señor, yo no sé qué hacer. Porque sabes, muchas veces, muchas personas también, digamos, lleva a Dios a un desierto, quizás un desierto de enfermedad, y tiene esa enfermedad y dice, los médicos le pueden decir en 4 meses usted se va. Pero ella tiene que decir o dice, Señor, en el nombre de Jesús, acá digo que yo no me voy porque Dios me ha dado vida, porque es el propósito y está glorificando a Dios en ese desierto que tiene. Y muchas veces nosotros no glorificamos. Nosotros la pasamos quejando y decimos, Señor, ¿cómo puede ser que esté pasando tal cosa? Señor, si estoy viviendo esto, estoy viviendo lo otro, Señor. Pero es un desierto donde Dios te quiere mostrar los milagros de Él, su mano poderosa. Nosotros hemos pasado un montón de cosas, pero Dios nos hizo entender que Él quería las cosas a la manera que Él quería hacerlas y no como nosotros queríamos. En el año 98 fue que nosotros llegamos a Estados Unidos, llegamos con los propósitos nuestros, llegamos aquí a estas tierras, Miami, y estábamos ahí. Mi esposo me dijo, ¿sabes qué? No me voy a quedar a trabajar en esta tierra, me voy a ir de acá, porque yo le prometí a Dios cumplirle al Señor si Él me libraba de todo. Y yo le decía como mujer, ¿no? Decía, pero mirá, acá tenemos provisión, estamos bien. Allá donde estábamos no teníamos nada, no teníamos para comer, no teníamos para vestirnos, no teníamos dónde vivir. ¿Qué hacemos? Y él me decía, vamos a volvernos. Y ahí estábamos, ¿no? El tire y afloje. Yo le decía, quedémonos, él me decía, vamos. Y bueno, tuve que hacerle caso a mi esposo, vamos, que es la cabeza de mi casa, la cabeza del hogar. Amén. Y yo sabía que no iba a ser bendecida si me quedaba yo y él se iba. Entonces decidimos irnos y muchos dijeron, wow, estuvieron en Estados Unidos y vienen con las manos vacías, ¿qué pasó? Estuvieron allá y han llegado otra vez a Argentina y ahí llegamos otra vez a Argentina y entramos en un desierto, hermano, que, ¿para qué? Ni le cuento. Ya mi esposo estaba contando hoy que solamente tenía una sola corbata y yo tenía solamente un par de zapatos.
con el cual caminábamos, íbamos para el hospital y no hay siempre alguien, ¿no?, que te diga algo. Y cuando iba saliendo de esa casa me dijo, ay, esos zapatos altos, hermana, ¿cómo camina? Eran unos zapatitos así. Ay, no vaya a ser que se le rompa en la esquina. No, hermana, y se me rompió en la esquina el zapato. Wow, digo yo, el taco del zapato. No quería volver porque la hermana todavía estaba ahí parada y me miraba así. No quería volver. Y sentí una humillación en mi vida porque digo, wow, Señor, ¿por qué me está pasando esto? La hermana me dijo así, ahora tengo que volver con el zapato en la mano. Y volvíamos con mi esposo ahí siempre tenía ese genio y agarró un clavito, un martillo y le dio, ya te lo arreglé, Ro. Vení, mira, ponételo. Y ahí me puse el zapato y caminamos como 40 cuadras, nos fuimos caminando y caminábamos, hermano, agarrábamos a Joana, a Belén, eran chiquitas, las agarrábamos y caminábamos, íbamos al hospital, íbamos a la iglesia, a la casa de los pastores, ahí estábamos sirviendo continuamente. Y nos pasaba cualquier cantidad de cosas. Y cuando llegábamos a la casa no sabíamos qué íbamos a comer, no sabíamos cómo nos íbamos a vestir, pero lo que sí sabíamos, que había un propósito en nuestra vida, que Dios tarde o temprano lo iba a cumplir y que todo lo que estábamos haciendo Dios lo iba a recompensar. Y esas eran las fuerzas que teníamos y seguíamos adelante. Dios nos ha dado muchas visiones. Dios nos ha dado muchos sueños y esos sueños nos mantuvieron adelante y íbamos al hospital a predicarle a los enfermos, ahí estábamos y a veces le traíamos al pastor una lista así y el pastor se sorprendía y ahí trabajábamos para el Señor y muchas veces éramos humillados, muchas veces nos miraban porque no vestíamos quizás bien, adecuadamente. Pero nosotros estábamos sirviendo a Dios y Dios nos había puesto en esa ciudad para que nosotros sepamos la mano de Él, cómo Él nos iba a sacar de esa ciudad, cómo Él nos iba a sacar de ese lugar. Y un día recuerdo una mañana, porque mi esposo no encontraba trabajo ahí en esa ciudad, es una ciudad muy chica y solo hay en temporadas, pero nosotros nos quedamos porque Dios dijo que nos teníamos que quedar ahí en ese lugar. ¿Y por qué digo Dios dijo? Porque muchas veces orábamos y íbamos a tomar un micro o al aeropuerto y se nos trababan las cosas y pasaba siempre algo. Un día mi esposo me dijo, Rosana, yo me voy, se levantó a las 4 de la mañana, me voy allá al aeropuerto y si me embarcan es porque Dios quiere que me vaya de acá y voy a estar en la otra ciudad y te voy a llamar cuando esté en la otra ciudad. Nunca nos separábamos. Y cuando él se fue, wow, mi corazón, yo me quedé llorando, él también se iba llorando y así. Y no había teléfono, no como acá que, hola, ¿cómo andás? ¿Dónde estás? ¿Caminaste? No, nada. Él se fue y ahí eran las 2 de la tarde, la 1, y digo, ya estará viajando, ¿qué le habrá pasado? Ay, yo ya me comía las uñas y digo, ¿qué estará? Y por allá miro por la ventana y miro a alguien que se parecía a mi esposo y dice, Fernando. Salía yo corriendo, ¿qué pasó? Contenta porque estaba otra vez en la casa. Venía él otra vez y me decía, no, ¿sabes qué? No me quisieron embarcar, no sé, pero vamos a quedarnos porque Dios tiene un propósito en esta ciudad y nos vamos a quedar y yo no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Y ahí nos quedamos, hermano. Y hemos sufrido muchas cosas, hemos pasado muchas cosas, pero hemos visto la mano de Dios poderosamente en nuestra vida. Caminábamos por esas calles y decíamos, wow, qué inmensa calle, qué grandeza es la de Dios. Un día caminábamos con mi esposo, con mi cuñado, íbamos caminando y decíamos, Señor, sabemos que tú nos vas a dar de comer, Señor, sabemos que tú nos vas a dar aquí, Señor, que tú nos vas a proveer. Y pasamos por un supermercado donde había muchas balanzas electrónicas y allá encontrarse una balanza electrónica es como, no sé, como encontrar, ¿no?, algo como, digamos, ¿no es cierto?, como una aguja en un pajar porque no te la dejan agarrar o si la tiraron ya están 10 ahí agarrándola. Pero estaban ahí, eran como 2 balanzas electrónicas y la estaban tirando y mi esposo dijo, ¿la están tirando? Sí, pero no andan, no funcionan. Así que si te la llevas, te la vas a llevar de clavo. Y él dijo, no importa, yo me la llevo. Y se las agarró y dijo, bueno, llévatela, le dijo el Señor. La agarró, llegamos a casa, la prendió, la balanza andaba enteramente, andaba toda la balanza. Wow, digo, y esas balanzas costaban cara, porque eran electrónicamente, costaban cara. Serían a cosa de unos $200 cada balanza que costarían, ¿no?
Y yo siempre le decía al Señor, unos días antes, yo tenía mis manos estropeadas porque lavaba la ropa a mano y yo soy alérgica al jabón. Y tenía todas mis manos estropeadas, decía, Señor, yo te pido un lavarropa. Te pido aunque sea para lavar la ropa de acá de tu siervo. Bendecime, Señor. Le decía a Dios, bendecí mi casa, Señor. Y ahí estaba, ¿no? Pero bueno, y agarramos y nos fuimos a una compra-venta. Ya hay lugares de compra y venta, no sé en su país, pero en mi país es así, se manejan así. Fuimos a ese lugar y lo primero que vimos fue un lavarropa. Ay, me dice mi esposo, ¿cuál querés, ese o aquel? Ese. Ok, dice, ese va a ser tuyo. Y yo lo miraba, cada vez que él me decía algo, yo le creía, porque Dios cumplía todo lo que él decía. Por eso es importante cuando nosotros declaramos la palabra. Y entonces llegamos a ese lugar y el Señor nos atendió y le dijo, traigo una balanza, pero ¿sabe qué? Yo quiero que usted me dé el lavarropa que está delante y bueno, y dinero arriba. Era muy negociante. Y el Señor le dijo, ok. Dice, vamos a enchufar la anda y orábamos en el nombre de Jesús que no vaya a haber un cable que se haya desconectado, nada. Y ahí, la balanza, ok, dice, perfecto, dice, bueno, te doy el lavarropa y te doy unos $100 arriba, ¿querés? Gloria a Dios, le dijo, sí, está bien, y te lo llevo hasta tu casa. Así que, wow, dije, qué tremendo que es Dios. Dios nos bendijo en esa tarde que íbamos caminando. Y así era Dios. La bendición de Dios venía a nuestra vida. Hemos visto tan grande la mano de Dios. Una tarde recuerdo que caminábamos estaba yo caminando y me quedé con mis hijas sola y no sabía qué les iba a dar de comer, porque mi esposo se fue con el siervo de Dios a otra ciudad y él me dijo, ¿sabes qué? Anda a pedirle a la pastora porque la pastora ya habló con el pastor y dijo que te va a dar. Y yo era tan vergonzosa, hermano, que yo no le pedía a nadie. Y entonces le dije, no. Y estaba ahí y bueno, y empecé a caminar y me fui para mi casa y digo, Dios me va a proveer, decía. Empezamos a cantar, con mis hijas empezamos a orar y empezamos a caminar y Belén me dijo, mamá, me dice, mirá, volvete para atrás, dice, porque yo vi que un señor puso dinero en una piedra. Y yo le dije, ¿dónde, hija? ¿Dónde? Cuando volvimos para atrás, había dinero debajo de una piedra. Y dice que ella vio un señor de cabellos blancos que había puesto el dinero sobre esa piedra. Y yo dije, wow, me arrodillé y le dije, gracias Dios, gracias Señor por la bendición. Porque sabe que Él lo que pide nos da. Entonces eran momentos que estábamos viviendo, momentos que estábamos pasando de un desierto, pero podíamos ver la mano de Dios. Y quizás tú estás pasando un desierto y te estás quejando en ese desierto y Dios te quiere decir, cabezón a cabezón, yo te doy, yo quiero manifestarme en tu vida, yo quiero que tú veas la gloria mía sobre ti.